Saben que por lo que aparece en la orden de prisión domiciliaria, Cristina Kirchner buscó evitar hasta el fin quedar bajo la vigilancia de Patricia Bullrich, al punto tal que queda claro que la defensa del expresidente planteó que una de las personas sospechadas por su atentado tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como ministro de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa el Servicio Penitenciario Federal, donde ella busca inculpar a Gerardo Milman, un diputado que es cercano a Patricia Bullrich. ¿Qué le contestó el tribunal? Que la división de custodia que ella tiene actualmente también depende del Ministerio de Seguridad y sin embargo ella acepta que la custodie. Hay que decir que a la pena de prisión ahora le va a seguir el decomiso de los bienes. Bueno, La novela del balcón es la nueva serie. Empezó hace un ratito cuando la expresidente condenada por corrupción tuiteó: ¿puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al tribunal que aclare, por favor, ¿qué comportamiento se encuentra prohibido? A ver, esto parecía algo que estaba bastante claro anoche. No sé si tenemos a mano el audio de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Y tiene que ver con la determinación de la justicia, porque Cristina no va a poder saludar desde el balcón lo que venía haciendo, tomando un mínimo contacto con tanta gente que viene a saludarla, a acompañarla. La justicia dispuso que no puede hacerlo, así que no va a poder saludar desde el balcón. Creo que les molesta la sonrisa, así que... Bueno, ¿cómo pasamos del no va a poder, les molesta la sonrisa, a este tuit de la expresidente que está presa? Primero quiero pasar para recordar qué es lo que aparece en el paper, en el fallo de la orden de detención domiciliaria, sobre las cuestiones que pueden estar cercanas al famoso balcón. Tranquilidad del vecindario, dice, abstenerse de comportamientos que puedan perturbar la convivencia pacífica de sus habitantes. Algo que está puesto en términos bastante generales, ¿no? Pero bajo apercibimiento de que este reglamento la expresidente lo tiene que cumplir, porque si no los fiscales pueden pedir que se revoque la prisión domiciliaria, que de hecho ya consideraron que tenían que rechazársela, ¿no? Y todavía no hay una presentación de apelación de los fiscales, pero la puede haber. Entonces hay varias hipótesis. Cristina está diciendo esto porque todavía no le pusieron la tobillera y no está claro si van a delimitar el balcón. Ahora les voy a explicar qué es eso. O porque en realidad planea salir por streaming en la marcha de esta tarde, en alguna pantalla. O porque quiere generar una situación de provocación o mantener la centralidad, porque ayer en la reunión del PJ no le fue muy bien al sector kirchnerista. Querían forzar un paro, no pudieron. Querían forzar que vengan a la marcha todos los gremios de la CGT y que la CGT adhiera, no pudieron. Querían que estén todos los gobernadores, no pudieron. Los gobernadores dijeron: acompañamos a la compañera. Algunos estuvieron 2 o 3 minutitos en el Zoom, se las picaron. Otros dicen: acompañamos a la compañera, pero desde pasado mañana queremos que el peronismo se abra y que empecemos a discutir los problemas reales. A ver, Cristina está presa, pero tenía preso al peronismo. Y el peronismo quiere dejar de estar preso por Cristina. Dicho esto, quiero decirlo con la seriedad del caso, porque no es joda. A la expresidente probablemente le gustaría, probablemente está reaccionando a lo que está pasando y le gustaría que sea joda, pero no es joda. Cristina Elizabeth Fernández está presa. O sea, comienza a cumplir una condena histórica por corrupción, por tratarse de una 2 veces presidente que fue investigada, juzgada y condenada estando en el poder, y pasó por todos los estratos del debido proceso hasta llegar a una condena. Hasta ahora nunca un presidente había sido condenado por corrupción. A pesar de que la corrupción es una práctica extendida y naturalizada a niveles escandalosos. A ver, en los documentos judiciales que nos tocó leer ayer, quien fuera presidente de la Nación 2 veces, aparece mencionada como la condenada a esto, la condenada a aquello. No es joda. Bueno, para no ver revocado el beneficio
de la prisión domiciliaria del que goza la expresidente tiene que cumplir diversas condiciones. El uso de la tobillera. Ayer en el fallo del doctor Jorge Gorini, creo que dejaron una puerta abierta para que eso se revisara en atención a la petición de los abogados de la expresidente de que no era necesario que ella la use. El juez contestó que la ley indica que tiene que usarla, lo mismo que dijeron los fiscales, que no es una ocurrencia del juez, citaron el artículo 34 de la Ley de Ejecución de la Pena, en su último párrafo, creo, y dejaron abierta la posibilidad para que analicen si corresponde dispensarla de esta obligación el órgano de control y un equipo interdisciplinario que también está creado por ley. Dicho esto, hasta esta hora no había sido librado el oficio para que le instalen el dispositivo electrónico. ¿A cargo de quién está la tobillera que le tienen que poner a Cristina? Se llama Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Depende del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuando lo hagan los técnicos especializados, además de ponerle el aparato que lo tiene que tener en la pierna, obviamente, la persona que tiene que cumplir la pena, la condenada, tienen que instalar cables en la casa que transmiten, en este caso, radiofrecuencia. Y así lo que hacen es marcar un perímetro que si la persona lo traspasa, suena la alarma en el comando. La verdad, no sé si van a ir con la instrucción de que el cable pase por adelante del balcón. No lo sé. No lo sé si el doctor Gorini le va a contestar al expresidente lo del balcón. Me parecía bastante claro que no generar situaciones que generen alteraciones o perturben al barrio era suficiente para decir que si eso se convierte en un escenario permanente, el barrio se va a ver alterado. Bueno, parece claro que lo dijeron como en modo elegante, en modo general, pero creo que Cristina está buscando mantener esta centralidad porque quizá está empezando a tomar noción de lo que está pasando. Imagínense, si tiene prohibidas las visitas, excepto las del círculo íntimo, ¿ustedes creen que puede salir a hacer mitines políticos al balcón? Y obviamente que es raro. Pero bueno, vamos a ver qué contesta la justicia. Dicho esto, el otro punto, permanecer en el domicilio fijado, salvo excepciones de fuerza mayor para las que tiene que pedir autorización. ¿El balcón es salir del domicilio? No sé. Si tiene que pedir autorización para las visitas, puede salir por cuestiones de seguridad, por las mismas cuestiones de seguridad que planteó que quería mantener su custodia, que no podía ir a una sede de detención que no fuera domiciliaria. ¿Tiene lógica que salga a un balcón? No lo sé, no me parece muy sensato, considerando todas estas cuestiones, pero vamos a ver. A ver, ayer la que dijo que no podía salir al balcón es la intendente de Quilmes. Pero bueno, como les digo, la reunión en el PJ fue un desastre, un fracaso para la cámpora. Porque quedaron aislados. Quedaron aislados. No lograron el paro nacional, no lograron que la CGT se adhiera a la marcha. Entonces quedaron aislados dentro del peronismo, como una facción ruidosa. Igual, a esta hora están controlando los micros que vienen. Ahora les voy a contar algo del operativo de seguridad. También había cuidado de no provocar violencia. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo decía, ¿no? Este es el régimen penitenciario ordenado por el Tribunal Oral Federal 2, que encabeza el doctor Jorge Gorini, pero que también integran los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, a quienes Cristina Kirchner había increpado desde el banquillo, ¿se acuerdan? No sé si ¿está el audio ese o no? A ver. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita,
Lo va a hacer, no me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Son varios los pasos por los que debe pasar la expresidente ahora condenada. Está claro que el tribunal no está haciendo todo junto. Si la citación hubiera sido en los tribunales, hubiera debido realizar algunos de esos pasos en esa instancia. Ejemplo, la ficha dactiloscópica de identificación del condenado, según artículo 2641 del Código Penal, que incluye las huellas digitales, varios juegos de huellas digitales, la revisación médica y lo que le llaman el socioambiental. La notificación por Zoom de la prisión domiciliaria también cambió el desarrollo de la marcha que estaba prevista. La militancia kirchnerista que le iba a acompañar a los tribunales tuvo que cambiar, pero me cuentan que anoche hubo un momento que no sabían qué iban a hacer, si se hacía la marcha, si no se hacía la marcha, si iban a los tribunales igual, si no iban, si se quedaban ahí, si no iban. Y alguien que me contó esto, me lo contó, parecía una democracia, me dice así. Pero no era, porque nos dimos cuenta, cuando empezaron a llegar mensajes, que ya estaba la orden de Cristina de que había... O sea, que ella estaba controlando a la cámpora por control remoto, por el teléfono. Y ahí decidieron confluir a Plaza de Mayo. El operativo que hay desplegado es fuerte, como verán hay controles en los ingresos. Hubo algunas denuncias de distintas provincias donde dicen que les ofrecían plata para subirse a los colectivos, 40.000 pesos, 60.000 pesos. El operativo del Ministerio de Seguridad tiene intervención mínima como orden, salvo ser necesario. Saben que por lo que aparece en la orden de prisión domiciliaria, Cristina Kirchner buscó evitar hasta el fin quedar bajo la vigilancia de Patricia Bullrich, al punto tal que queda claro que la defensa del expresidente planteó, escuchen esto porque está escrito tal cual, que una de las personas sospechadas por su atentado tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como ministro de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa el Servicio Penitenciario Federal. O sea, ella insistía con una posición que tiene en el juicio por su intento de atentado, donde ella busca inculpar a Gerardo Milman, un diputado que es cercano a Patricia Bullrich. ¿Qué le contestó el tribunal? Le dijo que la división de custodia que ella tiene actualmente también depende del Ministerio de Seguridad y sin embargo ella acepta que la custodie. A todo esto, parece que le van a reducir a la mitad la custodia de entre 70 y 80 personas. Es la expresidente que más personas tiene en su custodia, 70, 80, se la van a reducir a la mitad. ¿Qué más le contestó el tribunal? Que la actuación de su custodia durante el grave episodio que sufrió en 2022 estuvo lejos de mostrarse eficiente y profesional. Ahí el tribunal argumenta que tiene que tener un servicio penitenciario que esté acorde a las cuestiones de una vigilancia y el cumplimiento de una pena que no tiene nada que ver con la custodia personal, que es lo que ella tenía hasta ahora. Y le contestó el tribunal que no le corresponde a ellos valorar la posible sospecha en referencia a esto que ella sumaba que era lo de su intento de atentado. Más allá de estas cuestiones políticas, hay que tener en cuenta que el régimen penitenciario que ordenó el doctor Jorge Gorini no incluye menciones, por ejemplo, como la que ahora se pone a cuestionamiento porque es el uso del celular. Ahora, tampoco lo incluyeron los fiscales, pero les quiero contar algo. Yo hablé con una fuente de casación la semana pasada que sí me planteó que era un tema en debate la cuestión del celular. Ustedes saben que hay una ley para que no se usen celulares en los penales, pero lo normal es que en las prisiones domiciliarias quede el celular. Ahora, lo de las redes no sé cómo es. La verdad no lo sé. A ver, la cuestión es que si en algo la expresidente no cumple, pueden aparecer los fiscales, tienen 10 días y pedir o la revocatoria de la prisión domiciliaria o hacer una apelación ya de lo que salió ayer.
Ayer también quedó detenido José López, el de los bolsos con dólares en el convento, la persona que según Cristina Kirchner más odió en su vida, claro, el día que apareció con los 9 millones de dólares, y fue detenida el mismo día que ella. Qué bárbaro, ¿no? Antes había perdido el beneficio de la prisión domiciliaria Lázaro Báez, que vio cómo en pocos días quedaron firmes 2 sentencias de las que tiene. Vialidad y ruta del dinero acá. En esta causa también investigan a Cristina y se le suman los juicios pendientes de Cuadernos de la Corrupción, ahora empieza en noviembre, Otesur Luz Sauces, que no tiene fecha, Pacto con Irán, que no tiene fecha. Si se sumaran esas penas en caso de que Cristina fuera condenada, le espera un largo tiempo de detención. Hay que decir, porque son acumulativas, eso es lo que quise decir, hay que decir que a la pena de prisión ahora le va a seguir el decomiso de los bienes. Están trabajando en el legajo de bienes a decomisar los peritos tasadores de la Corte Suprema y hay 2 legajos, un legajo de la Fiscalía, un legajo del juzgado. En la orden de detención figuraron varias cuestiones personales que no se conocían. Bueno, una sí, que no está cobrando las 2 jubilaciones de privilegio porque se las suspendió el gobierno. Ese tema está en vías judiciales, pero hasta ahora el juez que lo tiene no saltó para decir qué va a hacer con eso. De todas maneras, también figuraban cosas que no se sabían, por ejemplo, que Cristina Kirchner vive de sus ahorros, que tiene un plan de salud de OS de 510, que la medicación que toma son para un problema que tiene en un oído y toma levotiroxina, entiendo por la operación que se realizó de tiroides. También consta que su hijo va a ser el fiador, Máximo Kirchner, que también está involucrado en la causa Otesur Los Sauces y ahí es donde tiene embargos enormes que yo ayer les contaba que la justicia les denegó quitarle los embargos. Fíjense que la marcha ya comenzó y la marcha se va a reducir a los sectores más radicalizados que son cercanos al kirchnerismo. La Cámpora, los gremios que siempre estuvieron con ellos. Dicen que ayer hubo una discusión muy fuerte entre los sectores de la CTA y de la CGT. Una de las preguntas a estas horas es si Cristina le va a transferir al hijo la candidatura de la tercera sección electoral. Lo que pasa es que la cosa está bastante mal con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia. Como adelantamos, ya les conté lo de la CGT, les conté lo de los gobernadores. Se conoció también en estas horas otra encuesta sobre la condena a la expresidente que fue realizada por Opinaya de Juan Mayol. En esa encuesta, para el 69% de la gente, Cristina es culpable. Para el 31%, Cristina es inocente. Cuando hablamos del relato K, hablamos de una construcción que fue capaz de negar la realidad de distintas maneras. ¿Qué sé yo? Los hitos más grotescos de la negación de la realidad del relato K fueron negar la inflación, negar la inseguridad, negar la pobreza, ¿se acuerdan? Teníamos pobres como en Alemania en un momento. Negar tantas cosas que no se podían interponer a sus argumentos, pero la realidad es que por más que Cristina escriba que parece joda, no es joda. Y el relato K no puede contra una sentencia firme. Ahí llegó, hasta ahí llegó. El relato K no puede contra una sentencia firme porque la sentencia firme es la última palabra. En cuanto a los aprietes a la justicia, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Se acuerdan ese audio donde Cristina le ordena a Parrile hay que apretar a los jueces? Desde ahí no pararon de apretar a los jueces. En un continuo que sigue hasta hoy. La diferencia es que hoy tienen que aceptar la decisión judicial que buscaron evitar todo este tiempo. Me decía alguien hoy que Cristina Kirchner tuvo varios momentos donde podía haber salido de esta situación, pero que como siempre fue por todo, perdió esas oportunidades. Una de esas oportunidades fue la negociación por la designación en la corte de Ariel Lijo, pero siempre en cada oportunidad Cristina quería más de lo que podía obtener. Y esa negociación era obviamente con operadores del gobierno.
creo que a la larga el presidente Milei va a agradecer que esa negociación no haya salido. Porque negociar con el kirchnerismo es negociar con cosas muy oscuras, con toda esta corrupción, con todo este historial de impunidad. Y me pueden decir que, que la política tiene que hablar y que la Constitución te manda a hablar porque vos necesitas una mayoría para poner jueces o procurador o lo que sea, pero la negociación del kirchnerismo siempre fue una extorsión, con el propio peronismo. Y la otra fue salir siendo candidata a senadora, porque una cosa era ser senadora, hoy iba a ser la corte contra el Senado, era una situación diferente. La gran Menem. Cristina eligió no hacer la gran Menem, hoy está en esta situación, es una situación sin antecedentes, muy compleja. El trasfondo de esta sentencia no solo es la corrupción sistematizada durante el kirchnerismo, en una escala tan obvia, tan enorme, tan desmesurada, que la impunidad se hizo evidente, porque era cielo abierto, una corrupción descomunal, con gente contando plata, llevando bolsos con dólares, con este desastre que vimos todos estos años. Y creo que esta condena también marca un límite hacia adelante, porque el que quiera robar lo va a pensar dos veces. Si fue en cana un presidente, puede ir cualquiera en cana. Cualquiera que intente robar desde un cargo en el Estado. Algo que era prácticamente un sinónimo de hacer política, hacer caja. Yo creo que hoy no lo vemos, no lo sentimos, pero hay un terremoto que tiene que ver con esto. Hay un terremoto en la clase política porque si esto era modus operandi, y esto fue un límite. Y esto es lo que entró en crisis. La justicia tiene la oportunidad de reconstruir su relación con la sociedad con una mirada ejemplar en la función pública. Y miren, entre quienes defienden a Cristina hoy aparece un argumento increíble para mí, porque dicen que otros también roban, pero solo la condenaron a ella. Lo que para mí, escuchar eso es una locura, porque es como decir que eso la hace menos culpable, o que entonces no la tienen que condenar, o que está bien afanar, o que hay que aceptar que todos afanan. La verdad que si hay otro que afana, y si alguien lo denuncia y llega a la última de las posibilidades en la justicia, que es el último recurso de la Corte, y es culpable, que también vaya preso. Como marca el debido proceso, pero no puede ser la opción. Ah, no, pero si hay otro que roba, que no la condenen a Cristina, que acepten que robe. Y en la escala, por Dios. Yo les doy un solo ejemplo y ya cierro. Está en la escala de la corrupción K, que el caso de vialidad, datos de Diego Cabot, es apenas el 10% de lo que se avecina en cuadernos de las coimas. 10%. Señores, la corrupción no era un error en el sistema, era el sistema.